Bueno, hola, bienvenidos a todos a nuestra clase de física atmosférica. Hoy vamos a ver un modelo sencillo de cómo podemos explicar y entender el viento ageostrófico, que como ustedes se recordarán es el movimiento que surge cuando agregamos una fuerza de fricción a la condición de equilibrio geostrófico. Entonces, para esto, pues vamos a asumir una forma, una expresión para la fuerza de fricción. Entonces, la fuerza de fricción eh, se puede modelar de muchas maneras y esta pues es una de ellas. Entonces vamos a asumir que la fuerza de fricción es proporcional a la velocidad. Entonces, y con este signo menos, ¿verdad? Eso pues nos da directamente que la dirección de la fuerza de fricción es siempre opuesta al movimiento. Y para hacerla proporcional introducimos estos dos parámetros, K y delta. Entonces delta funciona como el grosor de la capa de Ekman. Recuerden que la capa de Ekman, también llamada capa de frontera planetaria, es la parte que está en contacto, la parte de la atmósfera que está en contacto con la superficie de la Tierra, en donde hay arrastre, hay fricción, hay turbulencia y se diferencia de la parte más alta de la atmósfera, en donde allí pues el movimiento es como de una corriente de viento libre, libre de fricción. Entonces acá, como decíamos, delta pues es ese grosor de la capa de Ekman y K es un coeficiente de arrastre. Entonces los valores de capa y delta pues digamos que son empíricos. Se hacen de tal manera o se les da valores de tal manera que pues asemejen lo que se observa en la realidad. Y esto es interesante porque esta fórmula es un ejemplo de lo que le llama a uno muchas veces que en los modelos climáticos hay que parametrizar cosas. Entonces, de manera muy compacta, digamos que cuando se trata de modelar el clima del planeta, pues uno cuenta con leyes físicas exactas, como por ejemplo la ecuación de los fluidos o la ley de Stefan Boltzmann, que nos dice pues, la cantidad de radiación emitida y absorbida. Pero hay cosas que escapan de nuestro conocimiento, como por ejemplo la fuerza de fricción. Entonces, de alguna manera, uno tiene que inventar una fórmula, ahí sí que medio empírica, y ajustar algunos parámetros para que represente, en este caso, pues la fricción que existe en el planeta. Entonces esta fricción pues viene de la interacción del viento con obstáculos, por ejemplo. Y estos obstáculos pues es imposible de saberlos todos y de modelar exactamente cómo el viento interactúa con ellos. Entonces de alguna manera esta fórmula trata de capturar a través de estos parámetros esa interacción y ese origen de la fricción. Entonces, pues lo que hacemos es escribir la ecuación de flujo subgeostrófico, ¿verdad? Que es esta que vemos acá con la fuerza de fricción. Y solo para hacer las cosas más simples, vamos a asumir que el eje X es un contorno de presión constante, ¿verdad? En general no lo es, pero esto es solo para simplificar un poco nuestros cálculos. Entonces, como decíamos, escribimos esta fórmula de esta manera y acá en esta figurita vemos cómo se relacionan las cantidades. Entonces el sentido horizontal es la dirección X y el sentido vertical es la dirección Y. Entonces, pero recuerden que todo esto representa un plano horizontal de la atmósfera. Entonces estamos asumiendo de manera muy sencilla que estas líneas horizontales son curvas de presión constante y estamos asumiendo que el viento está fluyendo exclusivamente en la dirección X. Entonces, ¿cómo simplifica esto las ecuaciones? Bueno, cuando nosotros escribimos esta ecuación en componentes, pues podemos separar la componente X y la componente Y. La componente X sería esta primera línea. Entonces, si el gradiente de presión en este caso va dirigido únicamente en la dirección Y, pues entonces no hay derivada en la dirección X. Entonces, en esta fórmula no tenemos parcial de P respecto de X.
porque simplemente es cero, ¿verdad? Y la componente en X de este producto cruz, pues es simplemente menos F por B. Y del lado derecho, la componente de fricción que nos queda, pues sería menos K sobre delta por la componente U de la velocidad, que es la componente en X. En la línea de abajo tendríamos lo mismo, pero para la componente en Y. Y entonces acá, por eso ahora decimos que el gradiente de presión va directamente en la componente en Y. Nos quedaría 1 sobre ρ por la derivada de P respecto de Y. Y esta componente de producto cruz tendría o sería F por U. Y la componente de la fuerza en la dirección Y pues sería simplemente menos K sobre delta por la componente B de la velocidad, que es la componente en Y. Y entonces la ventaja de haber escrito estas ecuaciones para este modelo simplificado es que de acá nosotros podemos despejar las velocidades U y B, como si fuera pues un sistema de ecuaciones común y corriente. Entonces, si hacemos un poquito de álgebra, llegamos a esta solución. Entonces, la velocidad U, que es lo que vemos acá en este diagrama, tiene, pues es todo esto, esta expresión que se ve grande, y la componente en B simplemente resulta ser proporcional a U. Entonces, ¿qué entendemos nosotros de esta solución? Bueno, primero recordemos que para el viento geostrófico, la solución es simplemente esta parte que está acá. Es 1 sobre ρ por el parámetro de Coriolis por la derivada de la presión respecto de Y. Y esa es la velocidad del viento geostrófico. En este caso, lo que nosotros tenemos es esta velocidad, que es el viento geostrófico, pero multiplicada por este factor de 1 sobre todo esto que está aquí abajo. Entonces, este factor que está acá, lo que sí sabemos es que es mayor que 1, porque es 1 más toda esta parte, todos estos factores que aparecen acá. Entonces, de esta solución lo que vemos es que la velocidad U del viento ageostrófico, es decir, considerando ahora fricción, va a ser más pequeña que la velocidad del viento geostrófico, ¿verdad? Y eso es por el factor que está acá entre paréntesis. Entonces, la velocidad, como vemos, va a ser más pequeña debido a la fricción, ¿verdad? Entonces, si estos parámetros de fricción fueran 0, por ejemplo, entonces U resulta ser únicamente proporcional al gradiente de presión en la dirección Y. Pero esto lo hace ahora un poco más pequeño. Entonces, ahí vemos el efecto de la fuerza de fricción. Esa fuerza de arrastre hace que la velocidad en la dirección X sea un poco más pequeña. Y luego lo que vemos es que hay una componente de velocidad en Y. Entonces recordemos que en el viento geostrófico, cuando no hay fricción, esta componente no debería existir, porque el flujo es tangente a las curvas de presión constante. Entonces esta componente de B no existe. Es como si hiciéramos K, que es el parámetro de fricción, igual a 0. Y entonces eso hace automáticamente que la solución sea totalmente geostrófica. Eso lo podemos ver acá directamente, ¿no? Si nosotros hacemos que K sea igual a 0, pues ambos lados de las ecuaciones quedan igual a 0. Si K es igual a 0 acá, U simplemente es la solución geostrófica. Entonces esta es una manera de entender cómo es que surge esta componente de velocidad que va en la dirección de baja presión. Y pues la componente, el vector, digamos, la suma de estas dos componentes va a tener una componente tanto tangente como perpendicular a las curvas de presión constante. Y entonces esta es una manera de entender de dónde surge esa componente adicional de velocidad. Entonces, para muchas situaciones, el conjunto de estas constantes K sobre F y delta es alrededor de 0.1. Entonces, lo que esto nos dice es que la magnitud de la componente B pues va a ser aproximadamente la décima parte de la componente en U, ¿verdad? Y esto pues va a depender definitivamente mucho de estos factores. Pero para darnos una idea, ¿verdad? La componente resultante B debido a la fricción va a ser alrededor de 10 veces más pequeña que la componente de flujo geostrófico U.
Otra manera de parametrizar la fricción es esta que está acá, por ejemplo, y de hecho esto es un poco más cerca de lo que normalmente se hace en los modelos numéricos. Este mu es el coeficiente de viscosidad. Y la viscosidad, recuerden ustedes que es como que el análogo a la fricción en los cuerpos sólidos. Entonces, en los cuerpos sólidos nosotros tenemos un coeficiente de fricción dinámico y estático. En fluidos también nosotros podemos tener fricción dinámica, fricción cinemática, le llaman acá. Y entonces este mu es precisamente ese coeficiente de viscosidad. Entonces si es cero, pues eh, no hay fricción. Y la fricción resulta ser proporcional. Acá está solo pues, la segunda derivada respecto de z, pero en general es el laplaciano de la velocidad, ¿verdad? Entonces, eh, es la manera, ¿verdad? Se puede deducir, ¿verdad? Pero no lo vamos a deducir acá, en la que resulta calculada la fricción. La fricción es el coeficiente de viscosidad multiplicado por segundas derivadas de la velocidad, ¿verdad? Eso sería la manera de parametrizar la fricción. Pero si ustedes se dan cuenta, introducir esto en nuestras ecuaciones introduce derivadas de la velocidad. Y eso pues hace que no podamos hacer este pequeño juego de despejar las velocidades, sino que las ecuaciones se comportan de manera más complicada. Entonces, esto que está acá, pues definitivamente tiene consecuencias. Y la consecuencia es que hay un movimiento vertical inducido por esta capa de Ekman, la capa de frontera planetaria, donde hay fricción. Y eso lo podemos ver muy fácilmente con la ecuación de continuidad. La ecuación de continuidad, pues es esta que ustedes ven acá, la cual para un fluido incompresible resulta escribirse, bueno, no, perdón, la condición de fluido incompresible es esta, ¿no? Que la divergencia de velocidad es cero. En componentes, ¿verdad? Implica esto que está acá. Una manera en la que se puede escribir esta condición es utilizando coordenadas de presión, que es lo que en realidad se hace en la práctica. Entonces, en coordenadas de presión, recuerden que únicamente se trata de sustituir la coordenada z por presión, utilizando la condición de equilibrio hidrostático. Entonces, así como W es la velocidad en z, y recuerden que W es simplemente la derivada de la coordenada z respecto del tiempo. Uno puede definir una velocidad en coordenadas de presión. Esa velocidad normalmente se le llama omega y es la derivada de la presión respecto del tiempo. Entonces, uno puede demostrar que si uno cambia esa coordenada z, lo que nos queda es esto que está acá. Bueno, las primeras dos son las derivadas comunes y corrientes, pero en z nos queda derivada de omega respecto de presión. Es otra manera de enunciar esta condición que está acá. Entonces, si el flujo horizontal tiene divergencia, ¿verdad? Es decir, si la suma de estos dos primeros términos tiene divergencia, entonces, para que esto se cumpla, este tercer término en z tiene que compensarse, ¿verdad? Entonces, de nuevo, ¿cuál es la idea detrás de esto? Bueno, partimos de la ecuación de continuidad, ¿verdad? Y estamos asumiendo que que no hay cambios significativos de densidad respecto del tiempo. Entonces nos queda únicamente que se debería cumplir que la divergencia de la velocidad es cero. Bueno, entonces, si los términos horizontales tienen divergencia, ¿no? Para que esto se cumpla, tiene que haber también un término en z que sea diferente de cero. Entonces, esto lo podemos ver de la siguiente manera. Entonces, esta figurita tomada del libro, ¿verdad? Lo que nos está diciendo es que, por ejemplo, si es una región de baja presión, entonces en las regiones de baja presión el viento trata de meterse a la región de baja presión debido a esa componente de la velocidad. Entonces eso lo que nos dice es que hay una divergencia horizontal que es diferente de cero. Y entonces como el viento converge hacia un punto, eso genera una corriente ascendente de viento en la parte más baja.
Entonces, eso es lo que nos dice esta fórmula precisamente. Si estos dos primeros términos no son cero, sino que denotan un flujo convergiendo hacia un punto, entonces este tercer término, ya sea este o este de acá, tiene que tomar un valor tal que todo esto al final de cuentas se haga cero. Y entonces eso se manifiesta con un flujo vertical. Si es una región de alta presión, entonces el flujo diverge del centro y hay un descenso de aire vertical. Entonces esto lo podemos ver también fácilmente en el sitio que ya hemos utilizado anteriormente, este de acá. Y en este caso vamos a ver un ejemplo en un sistema de baja presión, porque ahí es donde se nota siempre de manera más contundente. Entonces vamos a poner presión y vamos a aprovechar que ahorita en el Océano Pacífico hay una tormenta tropical, que es esta que está acá, tormenta tropical Pamela. Entonces, este circulito púrpura pues es una región de baja presión, ¿no? Y como nosotros vemos, acá yo lo puse a una altura de 500 hectopascales, ¿verdad? Eso es más o menos 5000 metros sobre el nivel del mar, o 700 hectopascales con como 3500 metros sobre el nivel del mar. Y vemos acá que las curvas de circulación del fluido van más o menos tangentes, ¿verdad? A las curvas de presión constante. Si nosotros nos vamos cerca de la superficie, nosotros vemos ese tipo de espiral. Entonces acá nosotros diríamos que el viento está convergiendo al punto de baja presión. Entonces hay una divergencia. Si nosotros trazamos acá una superficie, hay una divergencia diferente de cero, porque el fluido está entrando a esta región. Y entonces el viento no simplemente puede entrar, tiene que salir de alguna parte. Entonces hacia abajo no puede porque está la superficie de la Tierra. Entonces definitivamente acá el viento tiene que ir hacia arriba, en la dirección horizontal. Entonces eso es precisamente lo que ocasiona para un sistema de baja presión que haya lluvias y nubosidad en una tormenta tropical, porque todo este viento que es húmedo, pues converge hacia el centro y luego asciende, y cuando asciende, pues se enfría, ¿verdad? Y eso es lo que se manifiesta como fuertes lluvias. Y entonces, otra parte que quería aprovechar acá para mostrar es, pues en este sitio, ¿no?, de Tropical Tidbits, que ya lo hemos utilizado anteriormente. Acá voy a colocar la región por donde anda este huracán en los trópicos. Acá está el este del Pacífico y es esta parte de acá. Entonces, bueno, acá lo que estamos viendo es lluvia, ¿verdad? Entonces, lo que me interesa acá es que quiero darle clic acá en el centro para que nos salga la estructura vertical. Entonces, la estructura vertical, que pues, son gráficas que ya hemos visto antes. Entonces, vean acá. Ustedes ya saben que la línea roja es presión, perdón, no presión, temperatura, y la línea verde es el punto de rocío. Entonces, acá yo le hice clic más o menos en el ojo del huracán en el centro, y lo que ustedes ven es que la línea de temperatura y la de punto de rocío están prácticamente una sobre otra. ¿Qué significa eso? Bueno, que el aire está casi que totalmente saturado, ¿verdad? Entonces no hay que enfriarlo ya prácticamente nada para que llegue a saturación. Entonces, y recuerden, ¿no?, la gráfica que del desierto de Sahara había un gran espacio entre la curva roja y la verde. Eso es porque el aire estaba bien seco. Entonces acá, de un vistazo, podemos ver que el aire está totalmente húmedo, casi en toda la extensión de la atmósfera, y eso pues se entiende, ¿verdad? Porque es un sistema de baja presión en donde en el centro el aire asciende y asciende húmedo, ¿verdad? Es más o menos hasta los 150 hectopascales que esto se separa, ¿verdad? Lo otro que quería mostrarles acá
de esta gráfica es la parte de esta esquina inferior izquierda. Acá ven ustedes omega. Este omega es la omega de la cual acabamos de hablar, es la derivada de la presión respecto del tiempo. Y ven que las unidades de omega precisamente son pascales sobre segundos. Entonces esto denota la velocidad vertical del viento. Y esta está denotada como estas barritas que vemos acá. Y la escala de estas barritas pues es 0, -1, -2. Entonces, y hay diferentes barritas para diferentes alturas. Entonces acá estas pequeñas barras denotan pues movimiento vertical. Acá esta omega sería positiva. Entonces esto denota velocidad hacia abajo. Y cuando es negativa, denota velocidad hacia arriba, movimiento de viento. Entonces, ven ustedes que la cosa no es tan simple como parece, ¿no? O sea, en unas regiones la velocidad va hacia abajo, en otras va hacia arriba, ¿verdad? Entonces acá denotamos o podemos ver en qué partes el viento es ascendente, en qué partes el viento es descendente. Y esto pues puede ir cambiando según el pronóstico del clima. Entonces, por ejemplo, acá, vean ustedes que entonces esto es válido para 18, la hora 18, o sea, 6 de la tarde, hora Zulu, es el mediodía acá. 6 horas después, esto cambia drásticamente y vean ustedes que acá este omega es negativo y denota una fuerte corriente de viento ascendente, ¿no? Quiere decir que la presión está disminuyendo porque el viento está ascendiendo. Y pues lo podemos seguir, ¿verdad? Y ¿no? Ahí se nota que el perfil de velocidad pues va cambiando con el tiempo, ¿verdad? Entonces esto, ¿verdad? Pues ya nos aclara qué es lo que significaba este omega. Este omega es la velocidad ascendente del viento. Y para diferentes puntos, pues pueden tener diferentes velocidades. Entonces, por ejemplo, si le damos clic acá cerca de la ciudad de Guatemala, vean que casi no hay nada, ¿no? Entonces, esto justifica los modelos, ¿no? O sea, realmente la velocidad vertical del viento es muy, muy pequeña. Eh, a ver, otra región acá en medio del Océano Pacífico. ¿Verdad? De nuevo, vean que la velocidad del viento vertical acá es muy pequeña. Comparada, por ejemplo, y esto es lo que nos da esta otra gráfica. Entonces, el odograph es una representación de la velocidad horizontal del viento. Entonces, se puede ver acá. Acá están escalas de nudos, ¿verdad? Entonces, bueno, acá trata de representar la dirección y la velocidad. Otra manera de ver la velocidad horizontal del viento son con estas wind barbs de las cuales hablamos la vez pasada. Entonces recuerden que cada palito son 5 nudos. Entonces, por ejemplo, acá tenemos 10 nudos y la dirección acá de la flechita nos dice hacia dónde va. Entonces, por ejemplo, acá abajo en la superficie nos diría que el viento es como de 15 nudos más o menos hacia el norte. Y a medida que aumentamos acá, esto quiere decir dirección oeste. Y a medida que aumentamos, ¿verdad? Acá cambia, por ejemplo, acá va en la dirección este. Entonces tenemos una manera de ver la velocidad horizontal del viento a diferentes alturas, ¿no? Entonces eso completa la información que nos da esta gráfica. Como ven, es un montón de información, ¿verdad? Entonces el punto acá, ¿verdad? Es que la velocidad vertical del viento es por lo general muy, muy pequeña, por eso es que la aproximación hidrostática es muy buena. Y solo es diferente, por ejemplo, acá, en una tormenta tropical, por ejemplo. Entonces acá tenemos este perfil de velocidad vertical, en donde ahí sí, pues la aproximación hidrostática pues no funciona del todo bien, ¿verdad? Entonces, bueno, con esto terminaríamos nuestra clase el día de hoy.